Muchas veces queremos tener diferentes oportunidades y parece que nos va mal. Parece incluso que todo nos sucediera solamente a nosotros. Vamos hoy a hablar del contexto no es pretexto, así que quédate con nosotros. Bendiciones, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar del contexto no es pretexto. Les dije al inicio que muchas veces nosotros creemos que todas las cosas solamente nos pasan a nosotros, pero en realidad no. Hay mucha gente viviendo incluso peores situaciones que nosotros. Ahora, lo que Dios nos quiere enseñar es que posiblemente estemos viviendo procesos en nuestro alrededor, pero esos procesos lo que nos van a hacer es madurar. Ahora bien, ¿los procesos son reales? Por supuesto que son reales, pero no quiere decir que tú toda la vida tienes que vivir en la misma situación. Tú tienes que salir de esa situación en el nombre de Jesús. El Señor te ha llamado para bendecirte. Por eso te estoy diciendo que en el contexto no es pretexto. Puede ser que alguien esté viviendo una situación delicada de salud, pero eso no quiere decir que no vas a ser bendecido, porque la Biblia dice que Jesús es nuestro sanador, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Entonces tenemos esperanza en Cristo Jesús. Puede ser que en este momento hay personas que están viviendo una quiebra financiera. De repente montaron su negocio, pequeño, mediano o grande, pero de repente por la situación económica del país o la condición que sea, quebró. El contexto es de crisis financiera, sí, pero eso no es pretexto para que te quedes ahí viviendo eternamente y para siempre. El contexto tal vez actual es una crisis financiera, pero el contexto tuyo debe ser: yo voy a salir de esta situación. El Señor está conmigo y me va a sacar de esta situación. Les voy a poner algunos ejemplos bíblicos que sucedieron. Por ejemplo, a Abraham le sucedió. Un hombre llamado Abraham en la palabra del Señor, considerado como el padre de la fe. Un hombre que le creyó a Dios aún sin conocerlo. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis 15, del verso 1 al verso 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Creo que Dios le está hablando a alguien ahora en este momento. El Señor también te está diciendo a ti en este momento: yo soy tu escudo, no temas. Yo soy tu galardón, tu premio. Y tu galardón será sobremanera grande. Porque lo que Dios hace, lo hace grande. Lo que Dios da es bendiciones grandes. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Madeseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no he dado prole, es decir, descendencia, no he tenido hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tremendo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Le voy a poner en contexto para que usted vea que el contexto no es pretexto. Repita conmigo: el contexto no es pretexto. ¿Cuál era el contexto de Abraham?
Abraham era una persona anciana, era un hombre que tenía una avanzada edad. Se le presenta el Señor y le está diciendo que no tema, que Él es su escudo y que también es su galardón, ¿verdad? Y que el galardón de Él será grande, es decir, la bendición, la recompensa, el regalo que Dios tiene para él es grande. Sin embargo, hay varias características aquí en el contexto de Abraham. Primero, era anciano, como ya les dije. Era anciano, tenía una avanzada edad. Dos, no tenía hijos. La pregunta es, ¿por qué no tenía hijos si él tenía esposa? Se llamaba Sara. ¿Por qué no tenía hijos? ¿Tú sabes por qué? Porque Sara era estéril. Sara no podía tener hijos y el único que tenía era un esclavo. Ese era el contexto de Abraham. Por eso es que Abraham no entendía y le decía al Señor: pero Señor, ¿cómo yo voy a tener una descendencia grande si lo único que tengo aquí es un esclavo? Tenía por supuesto varios siervos, pero él era su mayordomo, el que estaba ahí cerca de él. El único que tengo es a él. Yo no tengo hijos. ¿Quién heredará todo lo que tú me vas a dar? Sí, tienes bendiciones grandes para mí y yo te las creo, esa bendición, pero ¿quién me va a heredar esa bendición después que yo me muera? ¿Se quedará ahí con el mayordomo? ¿Él será el rico luego, después de mí? Ese era el contexto de Abraham. Posiblemente tú estás teniendo un contexto donde posiblemente hay problemas. Hay personas tal vez que están al borde del divorcio porque hay un problema matrimonial. Pero déjame decirte que el contexto no es pretexto. Que hay un problema matrimonial no quiere decir que Dios no puede solucionar ese problema matrimonial. Dios puede restaurar la vida de una familia. Dios puede restaurar la vida de un hogar. Dios puede restaurar la vida de una sociedad. Por eso es que de repente ahorita vemos nosotros, ¿para qué nosotros predicamos si el mundo se está perdiendo? Por eso es que tenemos que predicar, porque el mundo se está perdiendo. Hay mucha gente allá afuera que necesita una palabra tuya, que necesita una palabra mía, la palabra del Señor. El contexto no es pretexto. No, es que hay muchas guerras, hay mucha hambre, hay mucho problema económico. Por eso es que tenemos que nosotros predicar. ¿Me entiende? Entonces, el contexto de Abraham era que no iba a tener hijos. Ese era el contexto. Pero el Señor lo sacó. Y mire lo que le muestra: el cielo. El Señor quiere que veas para arriba. Quieres que veas el cielo. Quiere que lo veas a Él. Él le dice a Abraham: Abraham, aquí estás, te estoy sacando afuera para que veas el cielo. Mira las estrellas. ¿Las puedes contar? ¿Las podrás contar? Bueno, así como numerosas son las estrellas, así será tu descendencia. Tremenda palabra, porque lo sacó de contexto. Es decir, su contexto era que no iba a tener hijo, pero el Señor agarró ese contexto y lo transformó en el que Él quería, en bendecirlo con una descendencia numerosa. Y dice la Escritura que Abraham creyó en su corazón. Yo no sé cuántas personas pueden creer que Dios los va a bendecir tremendamente. Yo no sé cuál sea tu contexto real en este momento, pero eso no puede ser tu pretexto para no salir adelante. No puede ser un pretexto. No, es que yo estoy trabajando ahora y ahora no me puedo congregar. Tu contexto no es pretexto. Tú tienes que buscar un empleo donde te permita venir a la iglesia, que tengas un horario flexible para que puedas sustentar el hogar y vengas a la iglesia a recibir una palabra de bendición, así como la palabra que estás recibiendo en este momento. Tus contextos no son pretextos. Abraham le dijo: te creo, Señor. Y lo primero que hizo fue agarrar a su esposa y se acercó a ella. ¿Y saben lo que sucedió después? Tuvo un hijo, un joven llamado Isaac. Isaac tuvo dos: un joven llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Y Jacob tuvo 12. Es decir, que Isaac le dio nietos a Abraham, pero los nietos de Abraham le dieron bisnietos, le dio 12 bisnietos. ¿Saben quiénes son esos 12 bisnietos? Los que fundaron a Israel, donde Dios sacó al pueblo de Israel. Las 12
tribus de Israel. La nación de Israel salió de una palabra, salió de una promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso te estoy diciendo, tu contexto no es pretexto. Y por eso lo repito tanto, porque posiblemente hay gente mirando y ay, pastor, pero es que usted no me entiende, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Sí, posiblemente estás pasando por un momento duro, pero eso no es pretexto para tú salir adelante. Tienes que avanzar, tienes que salir adelante en el nombre de Jesús. Y la segunda historia que te voy a contar está en Génesis capítulo 6, del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estoy hablando prácticamente del principio de la humanidad. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se entregaron y les engendraron hijos, estos fueron los valientes de la antigüedad, que fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Luego de esto, mira lo que voy a ponerlos en contexto primero. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron los hombres a multiplicarse. Empezó a crearse la maldad en ellos. Gente mala, gente perversa. Ahí se levantaron gigantes, dice ahí la escritura. Hay una parte de la teología que dice que estos hombres que se multiplicaron, o mejor dicho, que estos hijos de Dios que se acercaron a las hijas de los hombres, esos hijos de Dios eran ángeles o eran demonios. Algunos dicen que eran ángeles que les nacieron hijos y les engendraron monstruos, personas gigantes, por eso habían gigantes. Otras personas dicen que esos hijos de Dios eran hombres sabios, honorables, llenos de la presencia del Señor, pero se acercaron a hijas. Cuando dice hijas de los hombres, se acercaron a mujeres perversas, a mujeres malas. Entonces le nacieron hijos, y así se fue multiplicando la maldad en la humanidad, y a Dios le dolió en su corazón. Pregunto, ¿cuál es el contexto aquí? El contexto que vemos es que la humanidad se corrompió. Pero ¿sabes qué? En el siguiente versículo, Dios dice, o dice su palabra, que halló gracia en Noé. Él halló gracia en un hombre que no se corrompió. Halló gracia, halló favor. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre verdadero, un hombre recto, conforme a mi palabra. Vio en Noé un corazón sensible. Vio en Noé un corazón obediente, un corazón lleno de su presencia. Cuando el contexto de ese sector de la humanidad estaba corrompido, Noé se mantenía firme. Posiblemente tú vives en un sector no tan privilegiado. Tal vez vives en una comunidad donde posiblemente hay barriadas, donde hay ciertas bandas delincuenciales posiblemente. Pero ese contexto no puede ser pretexto para tú decir, bueno, porque como yo nací en este barrio, entonces yo debo ser delincuente. No, ese no puede ser un pretexto para decir eso. O decir, bueno, como en este barrio es un barrio pobre, entonces yo nací para ser pobre. No, porque tu contexto no puede ser un pretexto para tú salir adelante. Tú tienes que decir, por cuanto yo nací aquí, yo tengo a alguien que es la luz, que es Cristo Jesús, y por eso yo voy a reflejar a Cristo Jesús en este barrio.
y voy a empezar a ganarme a esos delincuentes para Cristo. Y hoy de repente cargan una pistola, pero mañana cargan una Biblia. ¿Sí me estás entendiendo? Tu contexto no puede ser un pretexto. ¿Qué sucedió? Dios vio gracia en Noé. Halló gracia en Noé. Y le dijo, ¿sabes qué, Noé? He visto que no te has corrompido como esos hombres. Quiero que me hagas algo. Quiero que hagas algo para mí. Y lo mandó a construir un arca. Un arca que le salvó la vida a la humanidad. Pero Dios halló gracia en Noé y le dijo, ¿sabes qué, Noé? Quiero que hagas algo por mí. Quiero que construyas un arca. Y Dios salvó la humanidad. Siempre Dios ha estado interesado en salvar la humanidad. Así que nuestro contexto no puede ser un pretexto para no salir adelante. Tal vez que no tengas trabajo hoy no quiere decir que tú te vas a quedar así toda la vida. Sal mañana otra vez a buscar, sal mañana a emprender un negocio, sal mañana a hacer algo diferente. Aquí en la iglesia también, nosotros no tenemos pretexto según nuestro contexto. No, porque es que no tenemos sillas, las buscamos las sillas. Pero nuestro contexto no va a ser pretexto para que Dios nos bendiga. Así que Dios quiere bendecirte, pero depende de cuál sea la actitud tuya en cuanto a tu contexto. Bendiciones.